Bienvenidos a esta sesión que corresponde al día jueves 4 de febrero del 2021. En ella vamos a trabajar la actividad 5 y la actividad número 6 que les compartí el martes para poder avanzar en este proyecto, el cual pues vamos a poder lograr escribir un cuento del subgénero que más les guste. Y ustedes en actividad número 3 ya completaron el primer paso, que fue diseñar su historia. Y en esta actividad ustedes seleccionaron el subgénero, el tema, los personajes, los escenarios, el tipo de narrador y fueron creando la trama. Fueron seleccionando las acciones que ustedes querían que sucediera en su cuento o que los personajes vivieran. Entonces, ustedes ya tienen todos los elementos para poder empezar a redactar o a escribir la primera versión de su cuento. Ojo, a esta primera versión le llamamos borrador. ¿Por qué? Porque es el primer bosquejo de nuestra historia. Y con los temas que hemos estado viendo, por ejemplo, el uso de nexos temporales o frases para indicar tiempo y causas, pues nosotros podemos ver si a nuestra historia le hace falta con facilidad corregir y agregarlo para que vaya agarrando más forma y al final nuestra historia pueda ser comprendida por las personas que vayan a leerla. Entonces, a eso nos referimos con el borrador de su cuento. Incluso pueden hacerlo con lápiz para que con facilidad puedan hacer esos ajustes necesarios a su historia. Entonces, con esto vamos a recordar entonces las partes de un cuento. Recuerden que todo cuento tiene una trama. Esa trama nos va a indicar qué es lo que sucede de principio a fin. Y esa trama o esas acciones se dividen en tres partes. Tenemos el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. En esta primera parte nos indica o nos presenta, mejor dicho, quiénes son los personajes, en dónde se va a llevar a cabo la historia, cuál es la situación inicial. Posteriormente, en el desarrollo, pues la historia quizás se va complicando, aparecen o surgen los conflictos, los problemas, y es donde estas acciones nos pueden generar cierta incertidumbre de qué va a pasar después, de qué le va a suceder al personaje, o podemos incluso encontrar episodios que nos generen expectativas, es decir, qué esperamos que suceda después. Y conforme va desarrollándose la historia, llegamos al desenlace. En esta última parte, pues los cuentos nos dan a conocer de qué manera finaliza la historia y lo mismo se espera que ustedes logren en sus narraciones, que puedan abarcar estas tres partes del cuento: planteamiento, desarrollo y desenlace. Para ello vamos a ver un ejemplo de uno de los cuentos que les compartí el proyecto pasado para poder identificar las características que hacen a un cuento, tomando en cuenta aspectos como la ortografía, la escritura, el tipo de redacción, dependiendo del narrador que usted haya seleccionado, si fue en primera persona o en tercera, es decir, si el protagonista va a contar la historia o un narrador, es decir, omnisciente, nos va a relatar la narración, entre otros aspectos. Entonces, pregunta, ¿qué cuento quieren que leamos? ¿El Inmortal o Vida Canina? ¿Quieren llorar o no quieren llorar? El Inmortal. El Inmortal. Bueno, entonces, en este caso, ustedes disfruten de su lectura, su maestra se los va a leer. La historia, como lo tienen en pantalla, se llama El Inmortal, año 3520, escrito por Andrés Garza, que anteriormente se los mencionaba. Esta persona es un adolescente como ustedes, y si él logró causar este efecto en esta historia, ustedes también pueden lograr lo mismo o más con sus cuentos. Empieza.
Yo era un fiel seguidor del culto de los Debari. Se cuenta que hace cientos de años, un grupo de cultos recibió una visión del gran dios Dorime, quien les dijo que tenían que construir una ciudad en un lugar donde solo la gente con la visión podría encontrarla, y si lo hacían, se volverían inmortales. Los de Bari viajaron por todo el mundo hasta que encontraron el lugar indicado. Dorime les dio una fuente para el centro de su ciudad, y si la bebías, te convertirías en alguien capaz de engañar a la muerte por los siglos de los siglos. La gente dice que solo es una leyenda, pero la gente como yo cree que todavía existen. El mundo ya no es como lo era hace años. Los gobiernos silencian todo lo que les provoca miedo, la libertad de expresión, todo, incluso la tecnología. Solo las personas con alto rango en la sociedad pueden viajar a otras regiones. Yo era profesor en la Universidad de Westminster. Cuando el presidente de mi nación me llamó, él no tenía una razón para hacerlo, pero al ver su cara cuando entré a su oficina, comprendí lo que me iba a decir. Había decidido que él me enviaría a mí y al resto de los creyentes en los de Bari a buscar la ciudad perdida de los inmortales. Y si no lo hacíamos, nos desterrarían a los bajos mundos de la tierra. Yo comandaba toda una expedición hasta la Tierra, donde al fin encontraríamos nuestro lugar en el universo. Pasaron días, semanas y hasta meses, y no encontrábamos nada. Mis camaradas fueron abandonando el grupo uno por uno, e incluso algunos trataron de asesinarme y otros murieron en el largo y difícil trayecto. 3 años. Ese fue el tiempo en el que toda mi tropa me había abandonado. No tenían el espíritu o la fuerza necesaria para alcanzar tal nivel de divinidad como lo hace la inmortalidad. Poco a poco, el equipo de rastreo y localización avanzado que tenían iba perdiendo su poder. Mis provisiones se acabaron cuando me encontraba en el polo sur de nuestro planeta. Mientras me iba acercando al centro del polo, me iba encontrando con bestias horrendas, con características como humanas, con largas garras, más grandes que cualquier otro humano, pero me fui librando de ellos por mi armadura de Beskar y mi blaster. Iba perdiendo la esperanza. El frío me empezaba a ganar. Casi morí cuando vi a lo lejos un resplandor azul, algo que no podía creer. Mi visión me alertaba que este era el lugar, la ciudad de los Debari, el lugar del poderoso Dorime. Mientras pasaba por los enormes edificios, me iba sintiendo cada vez peor. Sentía que las paredes se me acercaban y cerraban cada vez más, pero no era así, era solo yo. La ciudad no se movía, era yo y el universo. Por mis ojos pasaban imágenes hermosas, estrellas, galaxias, el espacio, imágenes que ningún ser vivo y terrenal podría comprender y apreciar, pero por alguna razón yo las veía con una claridad sorprendente. Veía a los de Bari construyendo su ciudad y avanzando en sus vastas tecnologías que el dios Dorime les había entregado. Vi imperios nacer y caer, civilizaciones enteras ser destruidas por ellas mismas. Los humanos, su destrucción del medio ambiente, las 3 guerras mundiales, el fin de la existencia y luego nada. Todo era negro. Era una sensación que sería imposible describir con palabras. Abrí mis ojos. La fuente, mi bendición, mi maldición, estaba frente a mis ojos. Pero oí una voz que antes no había oído. Me decía que no debería beber de esta fuente,
pero era mi destino cósmico, no lo podía ignorar. Mis manos me pesaban mientras más se acercaban a la fuente. Mi mano tocó el agua, era fría pero caliente y tenía una sensación muy extraña y al mismo tiempo fascinante. La tomé y al fin me sentí completo, como si toda mi vida me hubiera faltado algo, pero no sabía qué era. Pero algo no me quedaba claro. No podía ver ni rostro de los de Bari en ninguna parte de la enorme ciudad. La visión se había acabado y no encontraba manera de localizarlos. Cuando intenté salir de la ciudad, un rayo me lo prohibió. No podía salir de ahí. Y así pasé buscando otra salida varios días, meses, años, décadas. Fui descubriendo nuevas cosas acerca del universo y de Dorime con los escritos que habían dejado, pero ya nada me satisfacía. Lo único que quería hacer era morder algo, lo que sea. Una pequeña mordida de humano ya no suena tan mal, incluso ahora. Fin. ¿Ya habían leído esta historia o es la primera vez que la escuchan? La primera vez. ¿Y qué tal? ¿Les gustó o no les gustó? Me gustó. ¿Sí? ¿Y los demás qué opinan? ¿Esperaban este final o se imaginaban otro o les gustaría que fuera de otra manera? Por mí está bien. Sí, sí le gustó a Kevin, entonces. Sí. Muy bien. Pues bueno, ahí tenemos un ejemplo de un cuento escrito por un adolescente y vamos a ver entonces aspectos importantes que ustedes no deben de olvidar agregar en sus historias. Por ejemplo, en el aspecto de la ortografía, recuerden que se inicia ¿con qué? Con letra mayúscula. Y cuando ustedes terminen de desarrollar una idea, por ejemplo, yo era un fiel seguidor del culto de los Devari. Esa es una idea y finaliza con un punto y seguido. ¿Qué quiere decir esto? Que continúa el texto, pero se inicia nuevamente con mayúscula. Entonces, después de un punto, la siguiente letra debe ser mayúscula y cuando termine la historia, nuevamente agregar un punto. O incluso, si nosotros vamos a enlistar ciertos aspectos, por ejemplo, aquí el mundo ya no era como lo era hace años. Los gobiernos silenciaban todo lo que les provocaba miedo, este es un aspecto, y he separado con una coma del siguiente. La libertad de expresión, coma, todo. Y tenemos otra coma para separar y dar énfasis en la siguiente. Incluso la tecnología. Entonces, en sus historias, utilicen signos de puntuación, puntos y seguidos, puntos y aparte, por ejemplo, aquí que termina un párrafo, ponemos un punto, pasamos espacio, continuamos el siguiente párrafo, igual con mayúscula. Y no tengan miedo de usar las comas. Cuando usted sienta que necesita separar ciertas palabras o ideas, utilicen coma. Y al final, cuando vuelvan a leer su texto ya terminado, denle esas pausas que indican los puntos y comas que pusieron para ver si realmente se entiende la historia o si es necesario quitar o agregar otros. Posteriormente, si usted decide, en este caso, que su historia va a ser contada por el personaje principal, pues cuide de que la redacción esté en primera persona. Por ejemplo, aquí yo era, aquí vemos cómo el personaje principal empieza a contar su historia y nos empieza a relatar en primera persona. Por ejemplo, la gente dice que solo es una leyenda, pero la gente como yo cree que todavía existen. Y así sucesivamente van desarrollando los sucesos en primera persona. Enseguida,
En cuanto a la escritura de su historia, así como lo vemos aquí, separen las partes de su cuento en párrafos. Por ejemplo, este es un párrafo, este es otro párrafo. Aquí vemos más párrafos. ¿Para qué? Para que al momento en que otros lean su cuento, no se fatiguen con la vista, vaya. Es decir, que cuando lo vean digan, ay, no, esto está bien largo, no lo voy a leer, sino por el contrario, que puedan encontrar en estos espacios un descanso para su mirada y sea menos difícil de aceptarlo ante nuestra vista. Y, por ejemplo, otro aspecto importante que vimos el día de ayer es utilizar nexos temporales o frases que nos indiquen tiempo y causa. Por ejemplo, aquí pasaron días, semanas y hasta meses y no encontrábamos nada. De esta manera, aquí el personaje principal, que también es el narrador, nos da a conocer el tiempo que transcurrió su historia. Y aquí ya podemos entender que la historia no sucedió en un día, sino que pasó más de un mes o incluso años exactamente, porque enseguida dice 3 años. Ese fue el tiempo en el que toda mi tropa me había abandonado. Posteriormente, nos dice, más adelante, dice, y así pasé buscando otra salida varios días, meses, años, décadas. Entonces, con esto podemos entender que pasaron más de 10 años, incluso 20, 30, porque dice décadas. Y acuérdense que una década, ¿cuánto vale? 10 años. Entonces, ven cómo es importante mencionar, especificar el tiempo en una historia y las causas por las que van sucediendo las acciones. Muy bien. Entonces, no olviden, por favor, aplicar lo que acabamos de comentar en sus historias. Ahora sí, pasamos a lo que nos interesa. Pregunta, ¿el cuento que escucharon cumple con estas cuestiones? Por ejemplo, en el planteamiento se presenta claramente la situación. Al inicio nos queda claro de qué manera o cuál es la situación inicial, nos da a conocer un contexto de la historia. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos da a conocer el autor al principio? ¿Sobre quiénes o sobre qué? De los de De Bari. Ajá, nos da a conocer que pues había un culto de personas que se llamaban los de Bari, que creían en el dios Dorime y que este dios le había encomendado a estas personas construir una ciudad, la cual iba a tener una fuente en medio que les iba a poder dar ese aspecto de la inmortalidad. Y ahí ya tenemos la primera situación. Posteriormente, el protagonista nos cuenta que el presidente lo mandó a llamar. ¿Para qué? Para que hiciera una expedición en búsqueda de esa ciudad, de esos creyentes conocidos como de Bari. Entonces ahí tenemos el primer momento de la historia. Entonces, ¿cumple el planteamiento al presentarnos claramente la situación? ¿Sí o no? Sí. Y luego, ¿en el desarrollo surge algún conflicto que complica la historia de este personaje principal? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál, Karina? ¿Cuál es uno de los conflictos que aparece en esta historia? Que la tripulación lo abandone y que no puede encontrar la ciudad. Exactamente. Vemos cómo en el desarrollo el autor nos va dando a conocer el conflicto en el que su tripulación o sus compañeros o incluso los llama camaradas lo van abandonando porque no tienen las fuerzas de seguir con esa encomienda. Y posteriormente existe un momento de tensión antes del final, antes del desenlace, un momento en que digan, híjole, ¿qué va a pasar aquí? O que se complique más la historia antes del final. Sí. ¿Cuál era? Sí. El de cuando no podía
volver cuando le cayó un rayo. Sí, ¿verdad? Cuando un rayo impidió su camino. Exacto, bien dicho. Y por último, ¿el desenlace es inesperado o se resuelve el conflicto o nos da a conocer de qué manera finaliza la historia? Sí. Inesperado. También, ¿verdad? Entonces, sí, muy bien. Entonces, ahora, sus cuentos, la actividad 5, que es la primera versión de sus cuentos, los que ustedes inventaron, ¿cumple con estos requisitos? O sea, tiene un planteamiento su cuento, un desarrollo, existen momentos de tensión o conflictos en su historia y al final en el desenlace se resuelve. Entonces, que estas preguntas sean guía para ver si su cuento está completo o por el contrario, si le hace falta algo, pues tener el tiempo de corregirlo para que al final puedan entregar una excelente narración. Entonces, Luna, ¿nos comparte su cuento? Sí. Okay, la escuchamos. Título: La pesadilla. Cada vez que me acuerdo no puedo dormir. Siento que me rodea una sensación muy extraña. Mi nombre es Norman, tengo 20 años. Esto me sucedió en el año 2014, ahí tenía como unos 15 años. Era de noche, como las 12 de la noche. Recuerdo que ese día mis padres estaban de vacaciones y yo me encontraba solo viendo YouTube. Estaba viendo videos de Dross cuando de pronto se puso un anuncio, un tanto raro. Aparecían unas personas sin cara. En vez de ojos tenían 2 orificios y la que era la boca era un hueco sin fondo. Me asusté y omití el anuncio. Más tarde me puse a dormir. En el sueño yo me despertaba y me iba a la preparatoria. De camino a ella fui a un Oxxo a comprar. Cuando entré, el cajero no tenía cara. Era como las personas del anuncio. En vez de ojos, eran unos orificios y en lugar de boca, era un agujero sin fondo. Compré un café y me fui de ahí, rápido, hacia la preparatoria. Todos tenían la misma cara. En eso, todos voltearon a verme. Como pude, agarré fuerzas y salí de ahí corriendo. Cuando desperté, era de mañana. Yo estaba todo sudado, con la piel blanca del miedo. Recuerdo que no dormí por una semana. Desde ese entonces me he estado durmiendo temprano y por suerte ya no he visto ese anuncio, lo cual me pone muy feliz. Creo que si lo vuelvo a ver me volveré loco. Ya. Excelente. Muy bien, ahí vemos otro ejemplo de narración que está en primera persona, que el mismo personaje principal. Nada más que en este caso, Luna al principio dice que es Norma, pero luego termina como si fuera masculino. Entonces nada más ahí es cuestión de cambiarle para que se entienda que el personaje es femenino. Es Norman. Ah, Norman. Perdón. Ok, tiene un nombre muy, muy moderno. Ok, entonces, no, está perfecto. ¿Qué les pareció a los demás? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí. Está interesante, ¿no? La forma en que nos va narrando la situación. Muy bien. Oigan, y por ejemplo, el cuento de Luna, en el planteamiento nos presenta claramente la situación. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque nos da a conocer el personaje e incluso la situación que él vivió. Posteriormente en el desarrollo va surgiendo el conflicto, ¿verdad? Que la historia se complica y empieza a ver ahí a su alrededor a estas mismas personas sin cara. Y en el desenlace, ¿qué les pareció el final? Está bien. Está bien. ¿Les gustó o esperaban un desenlace diferente o no lograron entenderlo?
Me gustó. Gustó. Ok, excelente. Muy bien, entonces ahí Luna claramente utilizó las palabras o frases que nos indican tiempo. ¿Por qué? Porque nos indica cuántos años tiene, nos indica hace cuánto tiempo le ocurrió esta situación, nos indica los momentos precisos en que van ocurriendo las historias. Incluso ella utiliza un tema que vamos a ver el día de hoy. Con este terminamos. Es el uso de sinónimos y pronombres en los cuentos para nombrar a personajes y lugares y evitar las repeticiones. Entonces, en su actividad número 6, ustedes tuvieron que leer el texto de la página 110 y después contestar las preguntas del apartado para comprender mejor. Y en esta lectura, que es un fragmento del mismo cuento que leímos al principio, cuento de Navidad, no lo vamos a leer porque ya lo conocemos. Vamos a contestar las preguntas para comprender mejor. La primera dice, ¿a qué se refiere las palabras en color azul? ¿A personas, lugares o tiempo? ¿Cuáles son estas palabras? Por ejemplo, al niño, ¿qué dice? Lee, hacía tanta ilusión el árbol. Personas. A personas, ¿verdad? Y en el siguiente ejemplo, ya se me ocurrirá algo. ¿Quién dijo? El padre. Aquí, para dirigirse, ¿a quién está haciendo alusión? ¿A quién se refiere? ¿Quién se dirigió? Dice, el cohete despegó al amanecer. ¿A quién? El cohete se iba a dirigir al espacio. Así es. Entonces aquí en este caso, quizá no se refiere a una persona porque hace alusión al cohete, sin embargo es un sustantivo. Y por ejemplo acá, los pasajeros, pues claramente que se está refiriendo a las personas que están dentro de la nave espacial. Y por último, el padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro. ¿Quién está realizando aquí la acción? El padre. El padre. Muy bien. Entonces, las palabras en azul se refieren a personas, como ya lo habían dicho, Personas. y la palabra que está aquí al final en morado, ayer. Tiempo. Exacto, a tiempo. La siguiente, ¿de qué otra manera llama el padre a su hijo? Criatura. Criatura. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de, ¿cómo se le llama cuando una palabra es distinta pero significa lo mismo? Sinónimo. Excelente, sinónimo. ¿Y con qué otra palabra se puede sustituir ventana? Ojo de. Así es, ojo de buey, que así es como lo menciona el niño, ¿verdad? Quiero mirar por el ojo de buey, que se refiere a ventana. Entonces, lo que acabamos de ver en este ejemplo son el uso de pronombres y sinónimos como recursos para no repetir constantemente el nombre de un personaje o no repetir constantemente los lugares de nuestros cuentos. Por ejemplo, en el primer caso, los pronombres se utilizan para referirnos a las personas u objetos, en otras palabras, a los sustantivos. Un ejemplo es el siguiente. Los padres prometieron un árbol al niño. En este caso, el niño es el sustantivo o el sujeto. ¿Y de qué manera vamos a sustituirlo? Aquí está. Los padres le prometieron un árbol. Entonces, ¿qué fue lo que cambiaron ahí? ¿A quién quitaron y a quién pusieron? Al niño. Exacto, ¿verdad? Exacto. Al niño fue el que omitieron por ¿cuál palabra? Le. Exacto, aquí está. Entonces, ven cómo podemos quitar ciertos elementos o ciertos personajes, pero agregando otra palabra que haga alusión a eso que nosotros estamos sustituyendo. Y se entiende claramente que, aunque no se menciona el niño, podemos entender que los padres le prometieron un árbol. ¿A quién? Pues al niño. Y aquí usamos un pronombre y ese pronombre es le, esta pequeña palabrita para sustituir al niño.
Y en el caso del cuento de Luna, percibí que ella utilizó un pronombre cuando hacía referencia a la preparatoria. Ella dijo, de camino a ella, ¿a quién hacía referencia Luna? A la preparatoria. Exactamente, entonces ahí el pronombre fue ella, para referirse a la preparatoria sin necesidad de repetirlo 2 veces. En otro caso tenemos el uso de sinónimos, que ya los conocemos, y son estas palabras diferentes, pero que tienen un significado similar o que puede entenderse con la misma idea. Estos nos van a ayudar a que nuestro texto esté variado y no haya repeticiones. Por ejemplo, lo vimos anteriormente, el niño se menciona como la criatura, o ventana se vuelve a utilizar como ojo de buey. En el caso de vida canina, al perro luego le llaman como el can, o en el de los inmortales, para mencionar a la tropa, utilizan palabras sinónimos como la tropa, perdón, o los camaradas o los amigos, y de esa manera sabemos que hacen referencia a ese grupo de personas que acompañaron al personaje principal. Y por último, para poder cerrar este tema, en la actividad 6 les pedí que en su libro contestaran la página 111, que es este texto que tenemos, en el cual ustedes iban a utilizar pronombres o sinónimos para cambiar estas palabras que les estoy subrayando con rojo: consternada, niño, labios y madre. Entonces, ¿qué palabras utilizaron para cambiarlas, pero que se siguiera entendiendo la misma idea? Por ejemplo, dijo la madre, en vez de consternada, ¿qué pusieron? ¿Qué significa consternada? Toc, toc. ¿De qué otra manera podemos decir que la madre estaba consternada porque esperaba que su niño se olvidara del árbol? Preocupada. Angustiada. Muy bien, preocupada, o escuché ahí por ahí angustiada. Cualquiera de las dos es correcta. Dice la madre preocupada. Y luego, el rostro del niño se iluminó. ¿De qué otra manera que no sea criatura? Porque ya lo vimos en el ejemplo anterior, podemos mencionar un sinónimo de niño. Francisco. El pequeño. Excelente. El rostro del pequeño se iluminó. Enseguida, al niño le temblaron los labios. ¿De qué manera podemos sustituir quizá esa frase? La boca. Ok, podemos utilizar boca en vez de labios. Y para quitar al niño, porque aquí ya hacemos mención del pequeño. Muchacho. Muy bien. Ok, al muchacho. ¿O un pronombre? Fíjense. A este. ¿Y a quién hace referencia con este? El niño. Exacto, Al ¿verdad? niño. Al niño, al pequeño. A este le tembló la boca. Entonces, ahí ya vemos cómo podemos sustituir con pronombres y cambiar la idea con cambiar la palabra por otra, pero se sigue entendiendo de la misma forma que la anterior. Y por último, el padre dejó solos a la madre y al niño. ¿De qué otra manera podemos llamar a la madre? Mujer. Mujer, mamá. Excelente. ¿Qué otra se les ocurre? A la señora o a la esposa, ¿verdad? Porque pues es la esposa del señor, del papá. Entonces, ahí vemos cómo en nuestro cuento ustedes pueden utilizar este tipo de recursos para evitar la monotonía en sus ideas y darle variedad. Y pregunta, con esto cerramos, ¿será importante usar sinónimos y pronombres en nuestro cuento? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Sí, para no repetir la misma palabra 2 veces o más.
Exacto, muy bien, muy bien, Kevin, Fernando. Para que no se escuche feo. También, ¿verdad? Para que no se escuche ahí medio Para que se raro. escuche mejor. Excelente. Entonces, con lo que acaban de decir, no olviden usarlos junto con las palabras que vimos el día de ayer, que son los nexos temporales y las frases que nos indican tiempo y causa. No olviden usarlas para que su cuento tenga esa variedad de palabras y tenga ese orden en sus ideas. Y chiquillos, esta sería la sesión del día de hoy.